acompaña en este bloque el economista, también docente, catedrático, el expresidente del Banco Central, Julio de Brum. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes. Que le tocó además uno de los periodos más complicados, ¿no?, que tuvo nuestro país en... Trabajo difícil. Remar, exacto. Bien, nos gustaría saber, en primer lugar, para entender un poco cuáles son los alcances de esto que aparece ahora, en la que se empiezan a involucrar cada vez más actores y protagonistas. ¿Qué pasa con el control primario original del Banco Central del Uruguay? ¿Hasta dónde se le puede imputar al BCU, bueno, negligencia, omisión de control, para el caso, por ejemplo, no solo de cambios y de qué actividad realizan, sino en realidad de todo el circuito que hacen los dineros no declarados, de todas las instituciones que se dedican a actividades financieras? Bueno, las casas de cambio y las empresas de servicio financiero, que es una figura con un poco más de potestades, claro, son instituciones reguladas y controladas por el Banco Central de Uruguay, donde además hay una obligación legal por parte del Banco Central, específicamente en el tema de lavado de activos, de control de lavado de activos o prevención de lavado de activos. O sea que es una entidad, el caso caso del cambio Nelson, digamos, que es el que ahora nos acapara nuestra atención, es el de una institución regulada por el Banco Central del Uruguay. Fundamentalmente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, el Banco Central hace unos años sacó una normativa en la que separaba las empresas de servicio financiero de las casas de cambio, ¿verdad?, creando esta figura, dándole a las casas de cambio una figura más restringida, en el sentido de que básicamente lo que pueden hacer es operar en cambios, como limitando tal, sus actividades, digamos. Claro, pero la fundamental, digamos, además de tener cofres y ese tipo de cosas, es hacer operaciones de cambio de monedas, en lo cual no es una operación que sea, digamos, susceptible de lavado de activos. Sí. Entonces, ante la cantidad de instituciones de estas características que había, el Banco Central dijo, a estas empresas solo las voy a dejar hacer esto y algunas cosas más, y otras actividades más sensibles desde el punto de vista del lavado de activos, como ser las transferencias al exterior o las operaciones de préstamos a partir de fondos obtenidos de manera privada, se las voy a dejar a esta otra entidad más especializada que son las empresas de servicios financieros. Con la idea de focalizar el control en las empresas de servicio financiero y exigirle menos, digamos, a las casas de cambio en materia de control de lavado de activos. Pero, de todas maneras, se le exige a las casas de cambio procedimientos en materia de control de lavado de activos. Ahora, no tiene que controlar que la casa de cambio no haga actividades para las cuales no está regulada. El problema, ya, eso es a lo que voy. El problema, digamos, de este modelo es que uno supone que el Banco Central es capaz de detectar si la casa de cambio está haciendo algo que no debería hacer. Sí. ¿En cambio, ¿en qué casillero estaba? ¿En el de casas de cambio? No en el de centro de actividades financieras. Empresas de servicios financieros, no, casas de cambio. Claro. O sea que tenía menos controles, digamos así, por decirlo de alguna manera. A ver, tenía algún requisito menos en materia de documentación de lavado de activos del que pudiera tener las empresas de servicios financieros, a cambio de que hay cosas que no podía hacer. El meollo del asunto está en que si realmente el Banco Central es capaz o no de controlar si una casa de cambios hace solo lo que las casas de cambio están autorizadas a hacer. ¿Cómo podría ejercer ese control, Julio? Justamente. Y bueno, el problema es que lo que le van a decir en el Banco Central es que si no está en la documentación, que es básicamente una de las cosas que normalmente hacen los supervisores, mirar la documentación y los registros de la empresa, obviamente este tipo de actividades de captación de depósitos no estaba documentada en los libros de la casa de cambio y por lo tanto no lo pueden ver a simple vista. Que ese es el otro tema, o sea, basamos un modelo de supervisión en la suposición de que el Banco Central es capaz de detectar algo que aun cuando no se trate de omisión ni de negligencia, que no creo que lo haya en este caso, aún haciendo sus mejores esfuerzos, probablemente para el Banco Central sea difícil de detectar. Entonces, y ahí es la otra cuestión, o sea, siempre hay una debilidad intrínseca en cualquier modelo de supervisión que uno establece
que es la no omnisciencia del regulador. O sea, en la medida que el regulador no es capaz de saber todo, en definitiva tampoco es capaz de controlar todo, y es como termina viendo estas cosas. ¿Y cómo se llega a los equilibrios? Porque está claro que sería imposible, como también sería imposible para un Ministerio de Salud Pública poder controlar que no hubiera tenido lugar esta estafa, ¿no? Al FONASA, por ejemplo, ¿no? Que la JUNASA pague las cápitas a las mutualistas que corresponde, que no haya afiliados que no existen, que el BPS tenga el cruce de información con FONASA. Digo, esa supervisión, por algo siempre está la posibilidad de que exista el delito, ¿no? Uno querría que fuera mayor, pero también ¿qué tenemos que esperar en realidad? El tema es que cuando salta algo, lo que salta parece que es una bola de nieve que viene hace mucho tiempo. Acá pasaba el tiempo y no se hacía la supervisión. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Si esto arranca con Wilson Sanabria... probablemente se hacía, o sea, obviamente el que tiene que dar explicación de esto es el propio Banco Central, pero vamos a suponer que se hiciera, pero eventualmente no se detectaba. Yo creo que lo que nos tiene que llevar, digamos, esta cuestión es, en primer lugar, a un toque de humildad, a decir, bueno, efectivamente yo no puedo supervisar todo, no puedo agarrar y decir que mi supervisión es excelente y por lo tanto nada va a pasar, o no hay compromisos o no hay peligro sobre el ahorro público, porque eventualmente pueden pasar estas cosas, ¿verdad? No puedo decir es lo mismo que ponerlo en una ferretería, porque las ferreterías no están controladas por el Banco Central, las casas de cambio sí, entonces algo tiene que decir el Banco Central al respecto. Tampoco se puede decir que como estaba prohibido eso no lo controlo. Exactamente. Bueno, pero lo que plantea hoy el Banco Central con este caso es, claro, yo superviso sobre lo que tengo control y, claro, y sin cambio. Hace una actividad por fuera de la... pero es una explicación que da, te puede gustar más o menos. Pero Victoria, claro. perdón, pero con ese criterio entonces la Dirección General Impositiva tampoco tendría que ir a controlar a los negocios que no facturan IVA, porque como está prohibido facturar sin IVA, entonces ¿para qué voy a controlar? O sea, me parece que la explicación hace agua, me parece a mí. Pero en todo caso, ¿cuál deberían ser? Te lo pregunto a vos con la experiencia que tenés, incluso porque la nación, nuestra república, vivió una crisis y creo que en su conjunto supimos aprender de ella y ahora estamos mejor en cuanto a recaudos. ¿Digo lo cierto, Julio? Sí, o sea... Y ahora tenemos otra que también nos tiene que hacer mejorar. Justamente, esa es mi pregunta. Lo peor que puede hacer un supervisor es decir, ya estoy. O sea, cuando yo estaba en el Banco Central y aprendíamos muchas cosas de los reguladores y los supervisores europeos, nos miraban por arriba del hombro diciendo qué buena es mi supervisión, y 6 años más tarde tuvieron ellos su propia crisis. O sea, que lo peor que puede hacer un supervisor, un regulador, es decir, ya está, ya soy, ya está todo perfecto, sino que es un proceso que siempre es mejorable, del cual de cada experiencia se aprende. De este caso se aprende también, y eso debería ser de alguna manera... ¿Y cuáles serían los instrumentos técnicos? A ver, una por un lado es que evidentemente no alcanza con mirar los libros de una entidad. Claro, o sea, hay otros elementos que de alguna manera deberían incorporarse al proceso de supervisión para tratar de detectar de que hay cosas por fuera que no cierran, digamos, con la... Nadie publica sus pecados, básicamente, ¿no? Bueno, pero si el movimiento de... Vamos a ver, si uno hace la sumatoria de las ganancias de las casas de cambio, que los balances están publicados en el Banco Central, uno ve que en realidad, y divide por la cantidad de casas de cambio que hay, uno ve que en realidad la gente que es dueña de esas casas de cambio muy bien no vive. O sea, entonces, con ese dinero solo no vive. O sea, tiene que haber movimientos de fondos que eventualmente, en algunos casos, como puede ser en esta entidad, no cierran con lo que pueda ser la actividad normal o habitual de la cambio, lo cual debería dar indicios adicionales. Pero yo creo que a su vez tenemos que pensar otra cosa más, y yo creo que también esto es una buena oportunidad para reflexionar, de por qué hay gente que busca poner su dinero en el cambio y no lo pone en un banco, o por qué busca hacer inversiones a través de un cambio y no a través de otros instrumentos. ¿Tá? Entonces, ¿no será que quizás por exceso de regulación, por excesos de controles, estamos echando a la gente del sistema financiero, haciendo que los bancos, para no tener problemas con determinados tipos de clientes, digan, no quiero tener a estos clientes, y entonces esa gente termina yendo a buscar este otro tipo de instituciones de segundo grado, de menor calidad? Quien no tiene nada que esconder y está manejando actividades limpias y lícitas,
¿por qué se opondría a una regulación? Todo lo contrario, debería estar muy tranquilo de que hoy, por aprendizajes anteriores, como dice usted, depositar en un banco es mucho más seguro. ¿Alguno de ustedes es escribano o trabaja con escribanos habitualmente? Hay yo escribanos acá, tengo una ¿no? esposa escribana. Y a su vez hubo, recientemente también, con respecto al cambio Nelson, el caso de una señora escribana que manifestó su preocupación, su problema con eso. O sea, hay una... Otra cosa que no quiere que la naturaleza humana sea, cuanto menos Verónica, tenga que este dar caso. puesto mejor, entonces gano más si lo hago. Verónica, mire este caso. Sí. Esta señora lo que planteó es que no tenía otra forma donde poner su dinero. Y es probable que así sea. Es una persona que maneja fondos de terceros. La normativa del Banco Central sobre fondos de terceros ha hecho que en muchos casos muchos bancos digan no quiero más cuentas de escribanos. ¿Por qué? Porque al hacer responsable al banco no de lo que hace el escribano, sino de lo que hacen los clientes del escribano, el banco dice prefiero no tener a este cliente. Me lo saco de encima. En el caso de la señora presidenta del Frente Amplio se combina que además de ser escribana y manejar fondos de tercero, es una persona pública expuesta, con lo cual es dinamita para el oficial de cumplimiento de un banco. Una persona pública expuesta que maneja fondos de tercero, no quiero esta cuenta. Súmele a eso la poca capilaridad que tiene el sistema financiero en el interior del país, es probable que mucha gente termine buscando alternativas a los bancos para poner su dinero. Pero tú dices que entonces el banco no acepta que venga esa escribana con el dinero. Hay bancos que no. Ah, mira. Pues ella tiene su propia cuenta. Ella dijo que tenía su propia cuenta Tiene su propia cuenta donde seguramente maneja solo dinero de ella. Yo lo he vivido, si me permiten. Una vez me contrató un banco para hacer un trabajo de mystery shopper que tiene que ver con descubrir de qué manera un oficial de cuenta investiga al inversor que viene a depositar allí. Y entonces yo percibí en carne propia que ese banco quería oficiales de cuenta que fueran tan sagaces y tan ingeniosos para descubrir si ese inversor podía estar en algún negocio sucio y podía crearle un problema al banco. ¿Y no está O bueno sea que, eso? sí, bárbaro, pero acá está el resultado que dice Julio. Bueno, el ¿no? tema es que la regulación, entramos en sobre una todo paranoia. la regulación de lavado de activos, sobre todo, ha incrementado enormemente los costos operativos de las instituciones financieras, al punto de que, a su vez, para que ese costo sea redituable, las instituciones financieras desplazan los clientes que, dados esos costos, dejan de ser redituables. Exacto. Porque es una regulación que está pensada para prevenir, pero tú que tenés experiencia estadística me vas a entender bien, es una regulación muy mala desde el punto de vista estadístico porque genera en una enorme cantidad de falsos positivos. O sea, es tanto lo que quiero prevenir que por evitar que Pablo Escobar, por decir algo, mueva dinero en el sistema bancario, terminamos que un montón de gente que tiene actividades fidedignas o actividades legítimas pueda operar normalmente al sistema bancario o tenga que estar con muchos costos para operar. Pero Julio, pero la contracara de eso que vos explicás con meridiana claridad es que justamente Pablo Escobar tiene un lugar donde poner en el cambio Nelson. Y bueno, entonces... Y nadie le hace preguntas y todo el mundo calla. Y ahí está el otro problema, o sea, todo nuestro régimen, a nivel internacional, el régimen de prevención de lavado de activos, pone a los bancos como cómplices del proceso. ¿Tá? O sea, lo primero que aparece cuando ocurre algún fenómeno de este tipo es el nombre del banco donde fulano de tal operaba, ¿verdad? Y multas para el banco, multas en muchos casos millonarias. Con lo cual, el banco no es colaborador en el proceso, es reactivo. O sea, para evitar la multa y para evitar aparecer en los diarios, lo que hace es echar al cliente. Si el enfoque fuera cooperativo, el banco en vez de echar al cliente colabora con la justicia y le da una posibilidad de mayor trazabilidad. Yo lo que no termino de entender es el perfil del cliente que el banco echa. El perfil del cliente que el banco echa es un cliente, determinadas instituciones dicen clientes de menos de tanto monto en sus cuentas no los quiero porque el costo que me genera operar estas cuentas es tan alto que prefiero no tenerlos. Pero en la historia de esa del mozo que contó Celso, Sí. que juntó $5.000, ¿no puede ir al Banco de la República, abrir una caja de ahorro y poner sus $5.000? Ahí sí. Probablemente ¿El banco sí. le dice no lo hagas? Probablemente sí,
probablemente el cambio Nelson le ofrecía un interés mejor. Ah, bueno, pero yo por eso. Y a su vez, ¿por qué no ofrecen un interés mejor los bancos? Porque estos costos operativos hacen que los bancos hoy en Uruguay estén funcionando como están funcionando, pagando tasas prácticamente nulas por sus depósitos. Bueno, pero cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía, Bueno, ¿no? que no sé si es tan grande. El problema es que hemos generado una cuña de costos tal en el sistema financiero formal que hace que, en definitiva, le damos espacio y le damos vida a muchas operaciones informales. El sistema financiero uruguayo, como está concebido hoy, con esos costos, con esas regulaciones, ¿tiene futuro? O sea, se va a ir achicando hasta que queden un número suficiente de instituciones. Y como para muchísimos decir, cambios. Esto es... Muchísimos Y, cambios. o sea, o cambios o cosas peores. Sí. Porque si la respuesta de esto es vamos a controlar más a los cambios, van a aparecer otras cosas. Las cuevas, como dicen en Argentina. Si no, Verónica. siempre vamos a estar en un mercado negro, porque también estaba el cuidacoche, pero también estaba ese empresario en un auto de alta gama que baja los vidrios, que mira y que no denuncia que ese dinero estaba ahí. Claro, Entonces ahí probablemente había además una cuestión de lavado de activos. Sí, yo le quería consultar otra cosa. La ley de antilavado de algún modo le exige a los profesionales, a los escribanos, que sospechen, que tengan mala fe de la maniobra y les pide que denuncien. Tuvimos acá en el programa todo ese debate. ¿Cómo el Banco Central no va a ser el primero en sospechar? Y dice el presidente del Banco Central cuando se sabe esto, bueno, depositar un dinero en un cambio es como depositarlo en una ferretería. No, no es lo mismo, porque es un lugar donde el dinero está entrando y saliendo y sería, por más que existen, como usted dijo, distintos grados, un lugar de sospecha donde hay que mirar, además del cruce de datos, porque sabe la DGI cuánto sale la cuota de nuestros colegios, de los niños que enviamos al colegio para cobrarnos el IRPF y sospechar, o si tenemos un auto o un inmueble y sospechar que estamos aportando menos. ¿Cómo no hay un cuerpo de investigación dentro del Banco Central, digamos? Porque... ¿Me lo contesta después de la pausa? Muy bien. Aproveché la pausita. Está bien. Ya venimos, ya venimos. Vale, que no te